Muy buenas noches. Este video corresponde a la tarea 3 del curso de Química Orgánica sobre el análisis del impacto del metano desde una perspectiva química y ambiental. Mi nombre es David Santa Cruz, soy estudiante del programa de agronomía y estoy inscrito en la zona centro-sur en la sede de Pasto. Ahora le doy la palabra a mi compañero. Buenas noches, es Mauro Andrés Guerrero Escobar, al CECAP de Paz, y estudio carrera de agronomía. Problemática agronómica del metano en arrozales. En agronomía, los cultivos de arroz mm, son una de las principales fuentes agrícolas de metano. En esto ocurre porque los suelos permanecen inundados, creando a un ambiente sin oxígeno, donde los microorganismos descomponen la materia orgánica y liberan el CH4. La imagen muestra ese proceso de la descomposición en el suelo hasta la salida del gas hacia la atmósfera por medio de las raíces y tallos del arroz, lo que explica por qué estos sistemas agrícolas emiten tanto metano. Como lo dice usted, compañero, el metano es producido en los cultivos de arroz debido a la inundación de los suelos, que crea el medio óptimo para que se desarrollen las bacterias metanogénicas, que son las productoras de metano, como producto de su metabolismo energético. Este proceso de metabolismo se realiza bajo tres fases. El primero es la hidrólisis y fermentación. En esta fase, la materia orgánica se descompone en sustancias más simples a través de hidrólisis y a través del proceso de fermentación de esos compuestos simples, por acción de otras bacterias, se generan sustratos como alcoholes, ácidos grasos, hidrógeno y dióxido de carbono. La segunda fase es la cetogénesis, donde se produce ácido acético a través de la oxidación de esos alcoholes y ácidos grasos o a través de la reducción del carbono y el hidrógeno. La tercera fase es la metanogénesis y es la más importante porque es la que produce el metano que se libera a la atmósfera. En este paso, las bacterias metanogénicas utilizan los sustratos producidos en las fases anteriores para producir metano y otros subproductos. Dentro de esta etapa se puede reconocer tres rutas metabólicas. La primera, la hidrogenotrópica, que es la que yo utilicé para el desarrollo del paso 2 de la tarea, donde reacciona el dióxido de carbono con el hidrógeno para formar metano como producto principal y agua. En esta reacción, el dióxido de carbono se reduce y actúa como receptor de electrones, mientras que el hidrógeno dona esos electrones para que se pueda generar el metano y el agua como subproducto. También están la ruta acetoclástica y metilotrófica, que también son usadas por estas bacterias para producir metano, pero a base de acetato en la ruta acetoclástica y sustratos metilados en la ruta metilotrófica. Y proceso químico. Combustión del metano en arrozales. Impacto: produce CH4, pero libera CO2, contribuyendo al calentamiento global. Yo elegí el combustible del metano, representada por la ecuación CH4 más 2 O2 más CO2 y H2O. Como se evidencia en la imagen, aparecen las moléculas que intervienen en la reacción de metano: oxígeno, dióxido de carbono y agua. Es una reacción oxidación exotérmica, porque el metano se quema con oxígeno y libera energía. En los cultivos de arroz, parte del metano que se libera del suelo puede oxidarse en el aire, reduciendo su enfoque invernadero, aunque el CO2 también contribuye al calentamiento global. Postura grupal.
Yo considero que el metano no debe verse solo como un gas contaminante, sino también como una fuente de energía que puede aprovecharse si si se maneja bien. En la agricultura, especialmente en los cultivos de arroz, se importa reduciendo sus emisiones con partículas sostenibles para evitar que aumente su impacto ambiental. Como usted bien lo dice, compañero, el metano es las emisiones de metano son una problemática que se debe controlar. Pero también se debe tener en cuenta el punto que menciona, que es el aprovechamiento de este recurso. O sea, es como cambiar el enfoque y no verlo como un problema, sino como la base para una solución. Porque este gas se puede utilizar en otros campos como fuente de energía. Entonces, la perspectiva agronómica, eh, es importante implementar estrategias agrícolas sostenibles que disminuyan este impacto ambiental. En esto, cabe mencionar que, o sea, que el papel del productor es muy importante, porque si bien es cierto que es necesario mitigar estos efectos, también se debe tener en cuenta que el agricultor pues trabaja en esto para generar un ingreso. Entonces estas estrategias deben ir en sinergia con los intereses de estas personas para que no afecte la economía de los mismos. Teniendo en cuenta todo lo anteriormente mencionado y considerando que dentro del sector agrícola el cultivo de arroz es el principal emisor de metano, entonces, ¿qué prácticas sostenibles pueden implementarse para reducir las emisiones sin afectar el rendimiento ni los ingresos de los productores? Que es el tema que estaba mencionando. Entonces, ¿qué piensa usted, compañero, sobre este tema? Desde mi punto de vista, eh, en Túquerres, donde hay mucha ganadería y sistema silvopastoriles, creo que podemos reducir las emisiones sin poder sin poder producir ingresos, si cuidamos mejor el manejo del ganado y suelos. Por ejemplo, sembrar más árboles en los potreros ayuda, ayuda a, ayuda a capturar el carbono, a dar sombra y mejorar el pasto. También sirve mucho em, rotar los potreros para que la tierra descanse y el pasto crezca mejor. Podemos aprovechar el estiércol para hacer compost y biogás. Y también mejorar la alimentación del ganado con forrajes de buena calidad que reduzca el metano. Y así seguimos produciendo, cuidamos el ambiente y mantenemos nuestros ingresos. Las prácticas sostenibles que hemos estudiado en esta investigación también es la implementación de un sistema de riego por humectación y secado en alternancia que se aplica en los cultivos de arroz para cortar el ciclo de producción del metano. Entonces, básicamente, este sistema lo que hace es drenar los cultivos en ciertos periodos para que se inhiba el metabolismo de estas bacterias y que no se emitan este gas a la atmósfera. Entonces, esto, aparte de minimizar estas emisiones, lo que hace es ahorrar agua, que también es un tema bastante importante dentro del sector agrícola. Entonces serían dos beneficios en la implementación de este sistema. Otro punto importante es el uso de variedades menos emisoras de plantas de arroz eh, modificadas genéticamente. Esto permite que las plantas absorban eficientemente los nutrientes del suelo
disminuyan la actividad microbiana, haciendo que las raíces de las plantas faciliten la oxidación del metano antes de ser liberado a la atmósfera. Esto sería todo. Eh, Esas son nuestras referencias bibliográficas empleadas en el desarrollo de esta tarea y muchas gracias por su atención. Muchas gracias.